Si algo bueno tiene el cubano, fíjate, si algo bueno tiene el cubano, es que es jovial, tiene un familiar enfermo y se ríe, tiene alguien en una prisión y está alegre, que nunca te demuestra, fíjate, que nunca te demuestra que está molesto. Pero también tenemos un defecto. A veces entre nosotros mismos nos hacemos mucho daño. De tan buenos que somos y tan consecuentes que a veces nos hacemos mucho daño. Y yo te voy a hablar con sinceridad. Mi vida tiene un sentido. Primero, un sentido de pertenencia, porque amo a mi familia, amo a mi esposa, pero a esos amigos míos no los puedo olvidar jamás, porque también los amo, porque fueron parte de mi vida y estuve más tiempo con ellos que con mi propia familia. Un matazo largo por el Rayfield, para atrás el Rayfield que se va, que no se va, y adiós Lola, se fue para el Cañaveral. Aquí se dice todo, recta al pecho, el mío a mi modo, sin miedo, sin trampa, puro y duro, los peloteros hablan sin miedo ni puro, recta al pecho, la verdad completa, aquí no hay miedo de guardar en la cabeza, anécdotas, curvas, historias directas, Barrero en la acelera. Se fue con una recta al pecho. Dicen que recordar es volver a vivir, pero son tiempos muy, muy lindos. Y bueno, testigo de eso es que de ahí salimos 3 peloteros. Éramos 4 en total. Tal, no me acuerdo bien el nombre, Morejón, el ya fallecido Osber Luis Rodríguez, Rolando Verde Santa María y yo. Es decir, que llevamos aproximadamente con 8, 9, 10 años. Es decir, que bueno, hace más de 50 años que Verde y yo somos compañeros y más que compañeros, hermanos. Pero es una anécdota bonita porque inclusive ahí empezamos. Me acuerdo que el manager de ahí, de nosotros, fue primero Alberto Álvarez, que fue el tercer catcher Marianao. Y bueno, mi primer entrenador como tal fue Guillermo Villa. Y a través de toda la historia, bueno, ahí fuimos saliendo, hasta que llegamos. Y fue un periodo muy bonito, porque me acuerdo que la primera vez que tuve un guante en mi mano, y una pelota me lo había regalado mi difunto padre. Y la primera vez que me vestí de pelotero como tal, siendo un niño, ese fue para mí el día más feliz de mi infancia. Y son, ¿cómo te puedo decir? Cosas que no se olvidan. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Años 72, 73, 10, 11 años acaso. Tal vez un poquito menos, 72, sí, por ahí. Sin embargo, hay algo que muchas personas quizás no sepan y es las actuaciones que tuvo durante la primera etapa como bateador. Es decir, que básicamente hasta donde le atraía más tener un turno al bate que estar en la lomita. Sí. Yo honestamente lo digo y lo voy a seguir diciendo. Yo siempre odié pichar. Yo nunca supe que iba a ser el pitcher que fui. Porque yo admiraba mucho a Muñoz, admiraba mucho a Casanova no tanto, a Capiró, al mismo Marchetti, que nunca pensé tampoco encontrarme como compañero de equipo. Y tú sabes que puedes creer porque siempre tengo un brazo muy potente, ¿no? Y hasta un día que me di cuenta, y eso se lo tengo que agradecer yo, primero a Pedro Chávez González, que fue el que me dio la oportunidad. Pero compañeros de equipo, como el caso de ya fallecido José Modesto Darcourt, Ángel Locayo Díaz, el mismo Arocha me dice, muchacho, mete esa piche. Y vamos a ver qué pasa. Y yo, bueno, pero mete esa piche, a lo mejor. Y mira los resultados. ¿Y cuando Lázaro Valle se da cuenta? Porque una cosa es, digamos, que estas grandes luminarias del béisbol te digan, bueno, tienes actitudes, tienes condiciones que quizás en la práctica, en algún que otro juego hayas lanzado, pero cuando de verdad te das cuenta de este es mi camino. Bueno, ya es el primer año que me pone a mí, voy con los metros, porque bueno, el primer año mío fue con los industriales. 80-81 como tercer catcher, era Medina, que en gloria esté, padre para nosotros. Estaba Juan Bravo y yo era el tercer catcher.
Pero ya después que Chávez me dio la oportunidad de pichar, bueno, como en el año 84, voy como, ya no era jugador, ¿no? Como lanzador, con los metros. Ese año gano 5 y pierdo 3. Y bueno, voy a la selectiva. Recuerdo que Locayo se había lesionado o algo por el estilo. Y yo estaba ansioso por pichar, ansioso por hacer las cosas bien. Y recuerdo que Chávez me manda a buscar. El juego estaba no sé cuánto, sé que era La Habana y Las Villas. Y imagínate que prueba de fuego, Cheito, Muñoz y Olivera. Y 10 con de ponche. Digo, bueno, si esta gente que son unos salvajes, son unos animales que son capaces de encaramar de la... Y le di esconde ponche. No porque haya sido mejor que nadie, porque esa gente era, bueno, son superestelares. Yo siento mucho el respeto por la gente de calidad y eso hay que saberlo muy bien. Y bueno, si fui capaz de hacer esto, vamos a ver qué pasa después. Y ahí fue. Y ahí para acá empezó la cúspide en mi carrera deportiva. Usted debe ser un afortunado porque usted tuvo la oportunidad de ser partícipe de 2 generaciones de beisbolistas cubanos de las mejores. Es decir, quizás la que ya estaba, estos grandes nombres que me están mencionando, cuando usted llegó, y luego la que creció con usted. Es decir, yo creo que usted vivió, se puede decir sin problemas, la mejor época del béisbol cubano. Había muchos estelares, te voy a decir la verdad. Yo tuve el privilegio de pichar con los mejores de mi época. Y aunque la gente no crea, fíjate, que digan que yo fui Tiger, Mascuá, no, yo nunca fui mejor que nadie. Yo lo que sabía hacer mi trabajo. El otro día había por ahí una, ¿cómo se llama? Que estuvo en el epicentro de una discusión, que si el Duque, que si Valle, que si Arocha. No. Primero el Duque tiene un mérito que no tiene nada igual que Contreras. Son campeones olímpicos, son campeones panamericanos, centroamericanos, de Copas del Mundo, de mundiales, y son campeones en la MLB. Eso es un mérito que si te pones a pensar bien, eso es casi posible. Posiblemente eso sea irrompible, porque mira, te pongo un ejemplo, Orlando Hernández Peroso tiene 4 anillos de Serie Mundial. 3 con los Yankees, 1 con el Chicago White Sox, que ni Roger Clemens ni Randy Johnson han sido 6, no tienen eso. Entonces, hay cosas, no es que en la vida la suerte te toque, no, ni tú la busques. Esos son paradojas que solamente Dios sabe que existen, porque te pones a analizar y a pensar. Y el caso de Nolan Ryan fue un pichazo y nunca nunca fue campeón en una Serie Mundial. Entonces, por ahí tienes que darte cuenta. Creo que esa gente fueron más que inmensos. Yo por lo menos en mi parte, en lo personal, lo reconozco. Y es verdad. También tuve la suerte de estar con lanzadores de la calidad de Arocha. Yo nunca he visto un pitcher como Arocha, con más lanzamiento. John se la acercaba, fue muy buen pitcher y todo, pero Arocha tiene recta, slide, curva de arco, knuckleball, tiraba un pitcher en la totalidad que te puedo decir. Y bueno, tuve la suerte ese privilegio. Y me di cuenta cuando llegamos al equipo Cuba en las preselecciones, que cuando eso el equipo Cuba hacía 3, A, B y C. Y cualquiera que se quedaba afuera, hoy en día hubiera sido el primer pitcher del equipo C, fíjate como te estoy diciendo. Y bueno, creo que fue una experiencia más que bonita. Sin embargo, en muchas entrevistas, el propio Orlando Hernández Duque menciona a Lázaro Valle, en su opinión, como el mejor pitcher que él ha visto, que vio jugar en la pelota cubana. ¿Qué te merece ese No, él lo hizo porque es mi hermano, en lo personal, es mi amigo. No, él, bueno, debe ser un criterio, pero yo digo que él está entre los mejores 3 pitchers de todos los tiempos. Él, Contreras, es que, vuelvo y repito, hizo cosas que son imposibles de igualar. Y no solamente te hablo como lanzador, también te puedo hablar como ser humano. Como ser humano, una gente magnífica, excelente padre, excelente amigo, excelente esposo, los 2, excelente abuelo. Que creo que por ahí está el hijo de Contreras, ahora que está jugando por Brasil o por Nicaragua, no sé. Está con Brasil, yo. Con Brasil. Yo. Y bueno, ahí tú ves las consecuencias del tiempo. Dicen que hijo de gato que hace el ratón, vamos a ver si el hijo del Duque sale así igual. Porque bueno, tiene que salir porque el padre es pelotero, el abuelo. El padre pitcher estelar, el tío pitcher estelar, bueno, algo tiene que salir de ahí. Esos equipos de los 80, durante las entrevistas que hemos venido haciendo en el canal, la mayoría de las personas que fueron protagonistas de esa etapa del béisbol cubano hablan del trabajo con que se organizaba la Serie Nacional, del trabajo con que vivían los peloteros cuando viajaban a provincia. Sin embargo, también se habla como lo más importante del amor a la camiseta en esos 80, en esos equipos.
Si tuvieras que valorar, porque como tú tuviste la oportunidad de estar activo casi hasta inicio de los 2000, ¿qué diferenciaría un poco esa pelota de la que estás viendo hoy jugar? Primero, a mí me enseñaron una cosa. Yo siempre fui un pitcher que era que pichaba para la fase final. Tenía que ganar el del pase, si no, ¿cómo iba a jugar la final si no ganaba el del pase? Porque un año, me acuerdo bien, que en la semifinal por ahí iban Japón y Estados Unidos. Y me había preparado, me acuerdo que la había pichado, creo que fue en el Mundial, en la Copa del Mundo del 93 en Italia. La había pichado yo anteriormente, ya la había pichado a Corea. Pero entonces me preparé para picharle a Japón, que tenía un supertanque, ¿no? Tenía un buen equipo. Y ese año Estados Unidos le ganó 9-0 a Japón y me tocó picharle en la final. Pero bueno, a mí me enseñaron una cosa mis entrenadores. 3 cosas. Con una yo gano. Con 2 es difícil y con 3 imposible. A esa altura, date cuenta que nos enseñaron también que cuando el contrario le subía el aparato, tenías que subirlo más. Y cuando tú ves gente como el caso de Linares, Víctor, Casanova, Pacheco, tú lo veías que decían, con una voy a llegar yo, y el otro decía, dale que yo te traigo, y tú ves esas cosas, como tú no vas a ganar con una carrera. Pero bueno, ya eso no se ve. No sé si será porque estamos basándonos en lo que se llama el béisbol de bolsillo. El béisbol ese que creemos que es un librito, no. En el béisbol no se premian los esfuerzos, y sí los resultados. Y el tipo que es así, la persona, en el caso mío, el lanzador, que sea consistente, tienes que morirte muy. Porque así te lo está diciendo, inclusive todo. Por encima de las cábulas, de todo lo que hay, es así. Puede ser también el hecho de que, como nos referíamos ahorita, cuando usted llegaba había un Medina, es decir, dirigían equipos, personas que venían del mundo del béisbol con resultados, a los cuales los peloteros le tenían un respeto muy grande, y quizás esto no esté pasando ahora. Mira, eso es una paradoja que es bastante complicada porque yo lo he hecho. En mi tiempo todos mis entrenadores, fíjate, no eran licenciados, que no tengo nada en contra de ellos, porque no pocos aportes novedosos han hecho al desarrollo del béisbol. Hoy en día hay que ir a la ciencia, aparte el béisbol como ciencia es una ciencia como tal, hay que estudiarla. Pero sí te hablo que todos habían sido jugadores. Por ejemplo, mi primer entrenador de picheo fue Juan Isaguirre, que quería yo también como un padre, ya fallecido ya, que en gloria esté. Y él me decía, si tú vas a traer el slide, trata de tener más de uno para que sea más efectivo. Porque la recta tuya se sabe que es buena. Pero también con el tiempo, la recta tienes que aprenderla a mover. Y así me fui, así me fui, hasta que me convertí en el lanzador que fui. Pero sí se hacía mucho caso. Otra cosa que no se ve hoy en día. Primero, el respeto a la camiseta, pero tu lugar en el equipo. Tú llegas de novato, tenías que esperar que todo el mundo se sentara y a ver si alguno de esos estelares te sentaba al lado. Porque los estelares viajaban solos, en su asiento doble para ellos solos. Y entonces por ahí tú vas dándote cuenta de lo que se llama el respeto. Se perdía, no se comía, nadie se reía, no había burla. Había mucho, pero mucho respeto y amor al juego del béisbol. Pero también había otra cosa. A la afición había que respetarle, porque cuánta gente no dejaban de ir a la escuela o a la universidad, o salían temprano del trabajo para ver la serie industrial de Villa Clara o Santiago La Habana, y eso se respetaba mucho. Hay muchos hitos, pero yo creo que hay que hablar de un hito bien importante a la altura del año 89, y fue aquel juego perfecto con Corea. Se preparó o se prepara mentalmente, eso salió. ¿Cómo pudiste manejar la tensión de que ya a la altura de determinado inning no te dieran el hit? Cuéntame un poquito de esa experiencia. Antes de contarte el juego perfecto en ese 89, pasó lo que pasó. El famoso problema entre La Habana y Las Villas que perdimos allá en el Melero, que decían que yo no quería pichar. Verdad que me iban más, pero bueno, se formaron muchos argumentos. Y después el otro año yo solo le gané. En las 3 veces que jugamos, los 3 juegos, las 3 veces le gané a Las Villas. Pero bueno, tenía que decir eso porque no para espiarme de culpa, porque yo no tengo por qué deberle, como te voy a decir, la explicación a nadie, pero sí para que se sepa. Cuando yo voy a esa Copa del Mundo, en Puerto Rico, Ponce, me dice Víctor Mesa, cuando tú salgas a pichar, deberás por lo menos unos hinos rum, o juego perfecto, porque no has pichado. Ese año Corea estaba muy bien, estaba Nomo, que después su historia en la MLB
con el Detroit y los Hoy, que ya estaban unos run. Y estaba Don Gipal, que le decían Bolón, un chino cabezón grande que tiraba duro, que era un fenómeno. Y me acuerdo que me dice Jorge Fuentes, prepárate que vas mañana contra Corea. Y yo, bueno, voy contra Corea. Estaba bien ese equipo, estaba entre los primeros equipos en la ofensiva, tenía un picheo. También estaba, ese día nunca bajé 95 millas, hice 3 lanzamientos o 4 de 100 y 2 de 101. Y el slide nunca bajó de 89, 90, 91 hasta 92,6. Y lo digo porque, bueno, anoche estaba detrás de Hong con la pistola. Y Maibrito le preguntó, ¿cuánto marcó eso? Dice 100. Entonces le dice, bueno, también está bien. Pero estaba muy bien. Y te voy a decir, yo el último inning lo saco pechar porque dije, bueno, a la vez que hay dosado, dije, la voy a tirar al medio porque no aguanto más esa tensión. Y tiré recta, me da rolling up bound, recoge el man, y casi pisando el bateador corredor, el Rojo estaba en primera base y fue juego perfecto. Pero fue un juego muy difícil. Un juego muy difícil porque tú dices, estás dando juego perfecto, está bien, pero es que eso es casi imposible. Dios me dio la gracia de haber sido el protagonista, pero verdad que fue un juego muy tenso. ¿Has podido verlo luego? ¿Estudiarte un poco? Yo después de la muerte de mi papá, que se me murió un mismo día que iba a pichar en un playoff en el 96, que el Duque pichó con mí, y eso es una anécdota un poco triste, pero la tengo que hacer porque en ese momento me vine en el manager y me acuerdo que me dijo, vaya, vete. Y le dije, déjame nada más que pase un día. Eso se lo agradezco mucho a mi esposo Margarita, porque me dijo, papá, tú no haces nada aquí, vete a pichar. Y Javier Méndez me dice a mí cuando yo tengo una confianza en ti enorme, pero fíjate, hacía 28 días que yo no tiraba una bola, 28 días. Mi papá se pone crítico del 19 al 20, sí, del día 19 al 20. Fallece un 21, pero estuve 31 horas sin dormir. Fui para Villa Clara y le di la victoria industrial. Para eso, fíjate que el juego sacaba, yo le doy un beso a la pelota y la tiré, porque ya no podíamos. Me imagino que fueron sentimientos encontrados ese campeonato. Ese campeonato se peleó mucho. Hubo de todo en esa serie. No, hubo gente molesta. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta los ascendentes suyos que tienen que ver con la provincia de La Joya. Sí, todas. ¿Cómo pudiste manejar eso? Todos nosotros, exceptuando mi hermana más chiquita, la Sarita, estamos inscritos en La Joya. Yo soy nativo de La Habana Vieja, pero mi papá nos inscribió porque él hizo sabra hasta el año 74. Allá por Macagua, eso está cerca de Citecito, Calabazal de Sagua, municipio de Encrucijada. Y estaba el problema famoso de cuando éramos chiquitos, por el problema ese de Peter Pan, año 65. ¿Te cuenta que a mí? Yo nací en el 62 y nos inscriben en el 65 porque había mucho problema en La Habana. Y entonces mi mamá, mis tías, por parte de madre, y mis tíos, por parte de padre, bueno, imagínate tú, en Las Villas mismo. Es decir, que fue una victoria amarga porque fue en contra de todas las probabilidades que yo, porque yo nunca pensé honestamente que yo como había estado tantos días fuera a pichar, pero bueno, fui por el amor, por eso que tú decías ahorita, piché y le di la victoria industrial. Y eso se lo agradezco yo donde quiera que esté a Maina porque le dije, vine a pichar. Y él cogió y me dio la confianza, me acuerdo bien que la serie estaba 3-2 y no me acuerdo quién le dijo, tú quieres ganar el cuarto juego, dejaba ahí. Me acuerdo que salí para el bullpen, tiré 5 pelotas y sin que nadie me mandara, me mandé para el bullpen. Yo después le pedí disculpas al queso, a Luis Alberto González, porque se molestó. Yo le dije, mi hermano. Y bueno, ahí fue el resultado, me dieron un solo hit, tuve el que me iba a Sevilla. Hay gente que habla un poco, es decir, y por ejemplo, mi padre que es santiaguero, yo nací en Santiago de Cuba también, entonces me crié entre las dos ciudades, entre La Habana y Santiago, y a veces te vi jugar en el Guillermón de muchacho y a veces te veía en el Latino. Entonces, la gente que quizás no te conoce, la primera impresión que tiene Lázaro Valle, además de la estelaridad, es de la persona o del tipo de carácter muy, muy, muy fuerte. ¿Cuánto te ayudó o fue desventaja eso en el pensamiento del pitcher? No, yo nunca tuve enemigo del béisbol. Es más, cuando tú ibas a picharle a la planadora, la gente tiene que acordarse de una cosa, que hay 3 lugares aquí que si picheas y ganas en cualquier, que es el latinoamericano, que es el Coloso del Cero, el Guillermo Moncada, el Sandino de Santa Clara y Emperador del Río. Sacó al latinoamericano porque esa es la plaza de Tono Mayor, por esos 3 lugares tienes que picharle y convencer. Y entonces yo lo que pasa es que me
me estimulaba. Tenía esa costumbre. Y entonces, por ahí hay una anécdota de que viene un tipo, no voy a decir el nombre porque se ve feo. Y la primera vez al bate, un estelar, me da Gil. Y me dio el 9.99. Y los veteranos, bueno, voy a buscar la forma de pitcher. Le quedaban 3 veces más bate. Digo, no queda. Hay que fallarse. Dio 2 ponchados y después terminó dándome un rolling al Ciol. Así que me batió de 4-1, pero no voy a pasarlo yo. Aquel es estelar, yo llego a un lugar, yo no puedo ser grande, grande soy yo en estos momentos. Sí me gustaba hacerme dueño de la situación. También hay una cosa, aprendí que mis jugadores había que respetarlos porque sí, yo estaba bien, pero a veces me daban una línea, se tiraban de cabeza y la cogían. Entonces, por un error que me dan a la defensa, yo no puedo molestarme. Esas son cosas que hoy en día no se ven. Tan importante es, digamos, en el juego, lo que pueda hacer un pitcher, el pensamiento táctico que tenga, los lanzamientos que pueda de alguna manera dominar, como su relación con el receptor que le está recibiendo y están compartiendo estrategias. Dentro del equipo o los equipos de la capital y el equipo Cuba, ¿con quién tuviste mejores experiencias como receptor? Mira, Medina tenía una cosa muy buena, Medina era un catcher defensivo. Yo me acuerdo que me decía, yo no tengo más brazos porque llegando a una clase, él era licenciado en Cultura Física y Deporte, una clase de natación, él tuvo una molestia en el hombro, pero tenía una cosa buena, tenía un cajón muy grande. Y aprendí de él que él era un tipo que pivoteaba la bola, cogía y soltaba la bola, pero era un catcher muy bueno. También estuvo en casa, Humberto Casamayor, me gustaba mucho como echaba. Me gustaba mucho como echaba porque él tenía buen brazo y me decía, tira uno para acá, yo tiro uno para segunda. También tuve la suerte de pichar con ¿cómo se llama? Con Santi Esteban, muy buen quechar defensiva, con el mismo Miranda, con Ferreiro, que se te ponía bien chiquito, que es una ventaja. Y Bravo también se ponía bien chiquito. Es decir, que tuve buenos lanzadores. Yo pichaba con cualquier lanzador, con cualquier receptor, porque para qué te voy a decir mentira. Tú tienes que buscar la forma de adaptarte al momento y al lugar. Porque cuando ibas al equipo Cuba, tú no tenías el mismo receptor que estaba acostumbrado a cómo pedirte, a cómo saber. Y entonces, una cosa más que yo hacía, yo miraba mucho a Germán y a Padilla. Porque a veces yo me perdía y me decía, tírale el aire, que no has levantado el pie, está abriendo, y tírale pegado a este que es así. Y esas cosas me fueron ayudando a ser mucho mejor lanzador. No lo tengo del todo claro, es decir, la estadística, pero hasta donde sé, creo que eres el pitcher derecho que menos se le batió con el bat de aluminio. Sí, 2.39. Se me batió 2.39, que era muy difícil. Era muy difícil. El aluminio era algo realmente difícil porque la bola era viva. De abajo, inclusive a veces hasta descolgado y la bola se iba. Pero sí. Yo lo que pasa es que montaba a la gente rápido en strike para después hacer el picheo. Yo veía a la gente. Hoy en día, y ahora con el rompiente, yo tenía un slide que era para darle strike. Porque ya la vez que tú montas un bateador un strike, yo lo ponía a mí. Y después botaba cualquier lanzamiento. Y ya lo ponía en 2-0, 2-1. Y ahora, ya yo sabía que por donde quiera que yo tirara algo parecido, la persona se enfocaba. También aprendí una cosa. Cuando un estelar como Pacheco, Linares, Quindelán, toda esa gente que fueron grandes, inmensos, Casanova, tú lo tenías de 2-0. Dice, la tercera bate no puedes joderme. Porque venían a comerte y te comían. Entonces yo siempre fui muy escueto en eso. Saber cómo cambiar un bateador por otro. Sabía que este corría más que el otro. Sabía, y esas cosas tenías que saber. Tienes que aprenderlas porque la gente dice, terminé de lanzar un juego de pelota. Como me duele el brazo, no, la cabeza. De tanto pensar. Tienes que pensar. Ese es el resultado del final. Porque bueno, de las victorias tú no sacas conclusiones. De la derrota sí. ¿Qué pasa actualmente, por ejemplo, con la inestabilidad de los pitchers, incluso los estelares que nos van quedando? Ya tú no puedes decir, bueno, viene a pichar fulano, vamos al seguro que vamos a avanzar 5 innings con fulano, en el sentido de que se notan incluso pitchers de primera línea con descontrol, pitchers de primera línea que hoy salen bien, en la próxima salida el sistema es totalmente diferente. Es decir, en tu opinión, ¿con qué está teniendo que ver eso? ¿Con la preparación técnica o con un tema de desinterés? Lo primero que tiene que saber un pitcher cuando va a un torneo foráneo es que el picheo en cualquier parte del mundo, la MLB, las ligas menores, la AAA, AA,
que el pichón en la vertical. Ya se sabe que la bola a la altura de la cabeza del receptor es strike. Entonces, aquí en Cuba, a través del tiempo, se ha pichado mucho en la horizontal. La horizontal en el sentido de que es más ancha la zona. Yo me acuerdo que yo cuando fui a picharle a los senadores, cuando debíamos pichar, que estábamos en entrenamiento de altura, yo le preguntaba a Miguelito Valdés y yo le decía, Miguelito, ¿por qué se separan? Dice, no, es que esa gente son personas, esa gente sabe el cajón donde es, la cantidad de pulgadas que tiene y para dónde es el swing. Y entonces yo dije, bueno, entonces hay que pichar en la zona de strike, de la zona de strike, la zona de duda y de la zona de duda, la zona baja, no mala porque no le tiran. Que 95, 96 millas, hoy en día, esa velocidad es bateable, hasta 100 millas es bateable. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a mover la recta, aprender a tirar los slides, cómo van, y tener un buen cambio de bola. Porque por lo demás, yo he visto pitches de 98 millas en la Liga Mexicana, lo he visto en 97, he preguntado, inclusive estando en el lugar y me han dicho, no, esto no es así. He visto muchachitos de 16, 17 años tirar 95, 96, ¿y por qué? Dice, esto lleva su proceso. Esto no es un problema de capricho, tienen que madurar primero. ¿Qué pasa? Que todos los años cogen unos 17, 18, ya finalizándose la serie, lo suben para que vaya cogiendo experiencia. Pero fíjate, todo lleva su proceso. Ahora tú ves un muchacho aquí 90 millas, o 92 y 91, 92. Es una velocidad normal, pero 92 millas para que se te conviertan. En 100 tú tienes que hacer lo que hacía Dibujante Machado. Una para aquí, una para allá, etc. Y cuando tiras una de 85 parece que tiraste una de 100. Entonces eso no se ve. Los queches no se mueven tanto tampoco. Sin embargo, hay un mito ahí con el tema de que los peloteros cubanos que no llegan a grandes velocidades en la serie nacional, como que los entrenadores no hacen hincapié en eso y a veces saltan a otras ligas y esa velocidad aumenta en el tiempo. Es También, decir, exactamente. ¿se puede o no se puede? Sí. La velocidad sí existe. Pero te decía, tú llevas una consecuencia. Porque, por ejemplo, yo en mi tiempo pichaba el primero al quinto con una frecuencia. Era 9 innings. Y del sexto para allá es que me ponía duro. Pero no duro porque fuera valle, ni mucho menos, sino que yo sabía cómo administrarme, en qué momento ponerle a la bola y cómo. Porque si la recta buena tuya, de 95 millas o 96 millas, la estás tirando el primer inning, claro, eran 9 innings, para aparecerte después en el octavo, no. Las dos primeras veces bate un bateador son del lanzador. Ya la tercera y cuarta, es la tercera vez que el bateador te está viendo. Tienes que saber cómo vas a lanzar. Porque eso existe. Bien, que la preparación que tú hagas, eso me lo enseñó a mí el profesor Bernal, al que admiro mucho, el profesor de lanzamiento de jabalina, ahí, y me decía, no, la velocidad se busca, lo que hay que saberla buscar. Y cómo saberla dividir, a ver si por dividirla, sí, como para que mantengas una de tal, y de aquí para allá otra. Y es verdad, la preparación que llevan. Hoy en día, bueno, lo digo yo no, lo dicen los que saben, la potencia es lo que más hacen los pitchers. Porque yo he estado en lugares donde hay prospectos de todas las edades. Y yo decía, bueno, vamos a ver la preparación de esta gente. No, esa gente te corría una vez a la semana, o si acaso cada 15 días una vez, 15, 20 minutos, para botar un poco de toxina. Pero todo lo demás era gimnasio. Fíjate, y los tableros tipo bullpen que hacían no es como los que se hacen hoy en día. Entonces ahí te vas dando cuenta que todo va evolucionando. Ya todo ha evolucionado mucho. Ya hay universidades que se dedican a eso, a la sabermetría, a esto, a aquello. Eso hay que llevarlo a la vida real. Nos hemos quedado detrás técnicamente, digamos, en el pensamiento y en el desarrollo tecnológico aplicado al béisbol. Sí, como no. Todavía hay muchas cosas que aprender, como no. Antiguamente yo me acuerdo que decían en una cosa que imitaron un juego de pelota, el doble posible triple, el tiro de los cortadores, esto y aquello. Hoy en día tú te das cuenta que se toca mucho menos. Pero si yo voy a picharle a un bateador para que me anote el rolling, yo tengo que buscar la forma de posicionar la media a mis jugadores. Eso no se hace. Que tú ves que un catcher se mete debajo de un bateador y viene y la tira por fuera. ¿Para dónde va la bola? Para más el bate. La mayoría de los receptores aquí se ponen para afuera cuando tienen hombre en primera. Pero si es que para ahí está la más el bate. Te encuentras un bateador inteligente o un bateador de nivel y te es difícil sacarle algo, por supuesto. Vamos a hablar un poquito hoy sobre el tema de los equipos Cuba en los últimos años. Es decir, para todos es una realidad la evolución que hemos tenido por múltiples razones. La cuestión es que nos cuesta mucho hacer un buen papel en la mayoría de los eventos internacionales.
Entonces ha venido mucho el tema de que por muchos años ganamos porque nos enfrentamos a los llamados equipos universitarios con un trabuco que de nombre tenía amateur, pero en realidad eran peloteros profesionales. Entonces quisiera que me hablara un poquitico, en sus años en el equipo Cuba, digamos, cómo era la preparación previo a un evento internacional, la etapa de la altura, y quién eran personas como, es decir, qué hacían personas como Miguel Valdés u otros preparadores en función de que ese equipo Cuba luciera. Pero mira, hay una cosa que la gente no hace ya. Nosotros, por ejemplo, decíamos, veamos la Copa del Mundo en Edmonton, en Canadá, o tenemos un olimpiado, tenemos un mundial en tal lugar. Yo me acuerdo que salíamos de aquí, teníamos una preparación breve aquí en San José de las Lajas, cuando eso se practicaba en eso. Era la base de entrenamiento del equipo Cuba. Después se salía para Japón, fíjate tú. Se jugaba con varios equipos de primera línea, equipos de Grandes Ligas, de la liga profesional japonesa. Después se bajaba a la altura de Pasteje, que eso era una sucursal de los Dodgers de Los Ángeles. Y ahí se pulían todos los errores habidos y por haber. Y ya en la semana tope, o los fines de semana, siempre se salía a jugar con los equipos de la Liga del Pacífico. Habían jugadores de la MLB y jugadores de nivel. Cuando tú llegabas a Cuba, que tenías alrededor de 5 días, porque después de una semana pierdes toda esa carga física, empezamos a topar entre nosotros, a hacer, pero topar. Ya cuando tú llegabas al evento oficial, ya tú estabas en forma óptima. Y entonces no es que el equipo Cuba se manejara solo, es que sabíamos lo que teníamos que hacer. Todo eso funcionaba así. Yo me acuerdo que casi siempre en el tiempo mío el cerrador era Ajete o venía, pero el paño del ánima siempre fue Tati Baté, que en gloria esté, que era el tipo que venía y te encajaba, o venía Osvaldo Fernández si fallaba un abridor, o venía Rojo, y así, todo eso llegaba, hacía ver que había calidad, y no eran más de 7 pitches, jamás. Yo nunca vi en el equipo Cuba 10, ni 11, ni 12, nunca. Porque son torneos cortos, y ahí el que primero va, es el que da, y el que ganaba. Eso no sucede hoy, lastimosamente. Tuvimos la actuación que tuvimos en el Clásico Mundial. Si quiere me puede hablar un poquitico cuál es su opinión respecto a ese equipo. Yo digo que cada cual en su época, te voy a hablar con sinceridad. Y yo no voy a criticar a nadie, porque te voy a decir, yo no puedo criticar ni a Germán, yo no puedo criticar ni a Humberto, ni puedo criticar a nadie, porque yo, primero, no estoy allá. Y segunda, que cada cual tiene su forma de cómo se llama, dirigir. Y para qué te voy a decir mentira, a uno le molesta porque lo estás viendo en el nivel que yo me acuerdo como si fuera ayer mismo, equipos como Nicaragua, por ejemplo, que eran equipos que no tenían picheo, pero tenían bateo. Hoy en día Nicaragua es un equipo que gana y pierde con cualquiera, que aquí mismo le voy a mandar un saludo a Nemesio Porra, porque eso hay que debérselo a él, porque ha hecho un excelente trabajo. Fue una gente muy consecuente y mira, se ayudó al béisbol, que mira cómo está Nicaragua. Pero también hay otra cosa. La gente me pregunta a mí, bueno, la dirección. Yo particularmente no sé dirigir. Yo no puedo ser el director de un equipo porque no sé dirigir. Y por mucho que quisiera, no me gusta tampoco. Pero mira, a veces los directores tienen que ser creativos. Yo me acuerdo en el caso de Anglada, en el caso de Urquiola, fueron excelentes jugadores. Pero como directores de equipo, son muy creativos. Entonces, tú vas a un torneo corto. Un torneo donde tú sabes que son equipos que van a demostrarte que saben jugar al béisbol. Si tú no estás a la altura de ese equipo o puedes hacerle frente, te cuesta mucho trabajo. Porque bueno, ¿cuánta gente ingresaron al equipo Cuba después o no tuvieron la preparación con el equipo Cuba? Tú no sabes cómo viene, mucho menos. Lo que sí es real es una cosa. Cualquier equipo que tenga picheo y fildeo, gana en cualquier béisbol. Y se ha demostrado que el equipo que tenga buen picheo y buen fildeo gana. Porque es muy difícil ver aquí un torneo, un carreraje alto. Los errores están en el juego de béisbol. Eso es normal. Lo que hay que saber qué errores, cuáles son los errores y cuáles no. El tema también, la gente habla mucho, y yo estoy de acuerdo, con el tema de la convocatoria. Así, yo creo que no vamos a poder tener resultados ya si nos enfrentamos al nivel en que se juega el béisbol, si no convocamos a personas que estén jugando a ese nivel junto con los mejores talentos que tengamos en ligas foráneas o en la serie nacional. Claro. No creo que haya manera. Pero lo primero que tienes que tener es un buen colectivo técnico en cualquier parte. Aunque sea una pizca. Mira,
Te voy a poner un ejemplo. Salerra le demostró a la gente, antes de ser graduado, ya es doctor, mi respeto para el profesor Alcide, que el trabajar con una mandaria y una goma daba punch. Fíjate, daba punch. Otro, se demostraron que el ejercicio, digamos, por ponerte un ejemplo, del antebrazo, ayudaba a que la velocidad creciera. Un ejemplo. Y entonces son pequeñas cositas, pero son cositas que son importantes. Te voy a decir más, en un torneo corto cualquiera pierde, pero cualquiera te sorprende. Y si un equipo se prepara, no puede haber sorpresa, no te pongas bravo. En mi tiempo no había sorpresa. Equipos de élite son equipos de élite. Me acuerdo un día, y a mí me sueltan el tope que hubo Estados Unidos contra Inao. Fíjate. Y me lo dijo bien claro, sí, Miguel del Valle. Tú necesitas que a Pichel le ganaste un puesto, ¿verdad? Pues gánale este. A mí me dieron un solo hit. Y a Inao le dieron dos. Los dos hits le dieron a Inao fue jonrón de Casanova y jonrón de Juan Castro. Mira tú, y a mí me dan un solo hit, me lo da Billy Massey. Gané ese juego, fíjate, 2-1. Ahora tú dices, ¿cómo es posible? Yo siendo prácticamente un novato, porque hay que escuchar. No, oírlo cualquiera, hay que escuchar y tienes que basarte. Pero cuando tú te subes en esa lomita, tienes que aprender a utilizar todo lo que tú aprendiste en tu trayectoria. Y eso hoy en día es muy difícil verlo. Ok, Bay, hablemos de un juego que queda en la memoria de muchos cubanos, porque vendría a ser como aquel primer encuentro luego de muchos años con jugadores de liga profesional, y fue el juego con los Senadores de San Juan. Sobre todo teniendo en cuenta que los Senadores de San Juan tenían una nómina espectacular. Si tenían muchos de los jugadores de Puerto Rico que estaban de verdad acabando en Grandes Ligas, pertenecían a la franquicia. ¿Qué recuerdos de todo lo que tuvo que ver con el encuentro y de tu participación en especial, que fue muy meritorio? Bueno, hay tres cosas bonitas que pasan, fíjate. Una, que entrando al estadio estaba tocando el Gran Combo y conocí a Pachi, conocí al otro y eso. Dos, fíjate, está una frase, bueno, una anécdota, una frase, donde viene un periodista de la ESPN y me dice, ¿qué se siente si él, un jugador amateur, a enfrentarse a una constelación de estrellas de la MLB? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, chico, te voy a ser sincero. Siento mucho respeto por esos jugadores. Pero los 27 millas es lo mismo en Estados Unidos, en la MLB y aquí, así que fajarse. Y bueno, la tercera es que al otro día después de acabar ese juego, yo estaba como loco por conocer a estos terceros y me encuentro con Celia Cruz y Tito Puente y me tiré una foto. Decir que maté 3 pájaros un tiro. Y al final, bueno, el juego fue como fue, porque verdad que me gustó mucho, inclusive Carlos Vargas cuando se acabó el juego fue a darme la mano, Carmelo Martínez, el mismo Javi López, había sido ese año el MVP el novato del año con los Bravos de Atlanta. Pero me sentí realizado, el juego ganando 3-2, desgraciadamente la gente lo perdió, pero hice mi trabajo, fue lo que me hizo sentirme bien. Así que, ¿qué más voy a pedir? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo le fue a Valle? Porque un atleta con su estelaridad, me imagino que el tema de los scouts fue, digamos, algo como que te perseguía en los eventos. Bueno, a mí los Yankees me tenían loco. Ya desde que empecé me tenían loco. Yo había prometido, yo sé, a mí no me pesa porque te voy a decir, ahora el que está en mi lugar dice, coño, pero no fue capaz de aprovechar el tiempo, no fue capaz de esto. Ahora yo no me quejo, fíjate, no me quejo ni me arrepiento de la decisión que tomé porque le prometí a mis padres. No sé si tú sabes que yo soy hijo de un negro frito como león y mi mamá era blanca, rubia o azul. Aquí está. Y pasó mucho trabajo. Y yo le prometí que mientras ellos estuvieran vivos, yo les cerraba los ojos. Y haría por ellos lo que tuviera que hacer para que tuvieran una vejez linda. Y lo más lindo de todo, que se iban a morir en su casa. Vaya, no quiero afectar a nadie, no quiero que nadie me considere mejor que nadie, pero sí creo que el mayor mérito de haber sido un hijo. Y no me arrepiento de eso, de verdad que no. Pero hubo real acercamiento de algunos scouts. No, vos. Imagínate tú que, bueno, de cuando jugó las estrellas en el 90, que fue un contesté Dorado Atlanta, después los centroamericanos en el 93, que fue donde yo piché los Senadores,
Pero realmente yo le hice esa promesa de verdad y no podía romperla por muchas razones. Como también te digo que a mis compañeros que hoy no se encuentran aquí, que es obvio decir dónde están, no les puedo nada más que dar las gracias, porque he recibido pero muchas ayudas, especialmente del Duque, en todo. Desde cuando el cáncer de mi hermana, cuando la enfermedad de chikungunya de mi esposa, con el asma para mí, que inclusive son unas cosas que más me molestan, que después voy a hablar de eso. El mismo Arocha, el mismo José, Julio Antonio Vera, una gente que, el mismo Cachi, no he negado que me vio nacer, querer que me llevaba cuando era un niño, un pontón a jugar. Y al cabo de los 45 años del año pasado, que se acordó no, que encontró mi teléfono, pudimos hablar prácticamente con una gente que yo siempre quise y amo mucho. Y todas esas personas, son algunos más que me faltan, les deseo lo mejor de la vida y que Dios y nuestro Señor Jesucristo los proteja de todo tipo mal. Y que Chango le dé mucha salud a toda su familia, porque han sido con muy incondicional. A lo que me quería referir contigo, para no irme del tema, hay cosas que molestan, mira, y a veces la falta de atención es mal. Todo el mundo sabe que yo soy asmático, no ahora, desde cuando yo luchaba con asma. Caballero, sería tan difícil yo pedir que aunque sea 2 veces al mes, una vez al mes me traigan 2 aparatos de asma aquí. Ya yo tengo más de 60 años, ya hace alrededor de 8 o 9 meses atrás, no tuve un paro respiratorio por no tener un salbutamol en spray, me la vi fea. Y yo no puedo molestar a la gente para eso. Porque entonces tú dices, bueno, ¿dónde está toda la gloria de mi vida? Si todo lo que he hecho yo lo he hecho aquí por mi país. Así que lo mejor de mi juventud se entrega a mi país y a mi deporte. Y es muy malo sentirse en el olvido. Lo otro, lo tengo que decir porque lo tengo que decir, gusta a quien le gusta y a quien no le gusta igual. La Habana del Este, el municipio de deporte de La Habana del Este. El año pasado yo no cobro un centavo desde agosto, simplemente porque se me acabó la licencia, no tenía. Está bien, yo no los culpo. Le dije que por favor, que si era así que me dieran ya la baja. Yo estoy ganando hoy por hoy casi 6,000 pesos, que es la medalla olímpica. A mí nadie me pregunta qué come Valle, qué hace Valle, cómo está Valle. No voy a aprovechar este momento para caer en lamento ni especulaciones que afecten el prestigio y la ética de otras personas, no. Al que le toco lo toco, pero coño, es difícil. Es muy difícil porque tú dices, bueno, ¿dónde está todo aquello que era tan lindo? No todo el mundo es el que se para en un podio olímpico o un podio mundialista a saludar la enseña nacional. Ah, pero ya no soy Valle. Sigo siendo Lázaro Valle porque nací y me muero con este nombre y apellido. Pero esa falta de atención, eso duele mucho. Y no me da pena decirlo, donde quiera que me pare lo voy a decir. Entonces, mi carro está de baja técnica del 2023. Tuve un accidente que por poquito mató a mi esposa, que no fue culpa mía. Atravesó la cinta, doblando ahí por el Bocaciá. Nadie me dijo, bueno, un parabrisas, nadie se me acercó, nadie me ha dicho nada. Entonces, hay cosas que te desmotivan. ¿Qué hago? Estoy aquí en mi casa, tranquilo. ¿Cuál es el hobby que tengo? Irme a pescar de vez en cuando, porque no hay más nada que hacer. Pero coño, eso duele mucho, de verdad que sí. Y duele mucho porque no es el sentir de Lázaro Valle. Es decir, afortunadamente nuestra plataforma ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas glorias del béisbol cubano y es un sentir general. De hecho, sin mencionar nombres, te puedo hablar ahora mismo de grandes beisbolistas a los que estamos acompañando en tratamientos médicos. Sí, lo sé. Tratando de que a partir de la repercusión que están teniendo las entrevistas, bueno, mucha gente nos pueda colaborar, porque es difícil. Es difícil. Estamos hablando de medicamentos que cuestan más de 15,000 pesos en Cuba y básicamente le es muy difícil a una gloria deportiva retirada poder asumir un tratamiento. No, pero te cuenta que con el dinero que yo estoy ganando, lo único que me da a mí es para un paquete de pollo y un salbutamol que está en 2.500, 3.000 pesos. Ahí lo puedes ver en la huevita. Y mira, te voy a decir más. Yo no quiero caer en aquello, en el escepticismo, ni mucho menos, porque es doloroso. Porque la gente a veces se agarra de cualquier cosa para hablar de más. Yo soy una gente que me gusta beber. Yo no tomo cerveza porque no soy asmático. Pero a mí tú nunca me vas a ver bebiendo en la calle. Sí, me gusta tomarme mis tragos en mi casa, pero tampoco, y lo juro ante Dios y todos los santos, así que se lo pido todos los días por mi chango, me vas a ver en una esquina hecho un alcohólico tirado y tomando. Primero porque tengo una esposa que es mejor que yo. Segunda, porque soy una figura y yo no puedo caer en eso. Porque la ética vale mucho. Y vuelvo y repito, me encanta beber. No como antes, que bebía mucho más, pero me encanta beber. Me gusta tomarme mi roncito blanco de vez en cuando. Porque mentira, si yo tomara todo bien no estuviera como estoy.
Entonces, está la gente mala, la gente malintencionada, dice, coño, mira cómo te haces un curda, que es un... No, que mira, que pichó borracho, eso es mentira. Eso es mentira porque nadie en un estado de ebriedad puede hacer las cosas bien. Y si no, pregúntense a los Casanova, que se han llenado la boca para decir, sí, un día o dos, pero no es así, señores. Cuiden eso a sus atletas, porque si a mí algo me hace sentir orgulloso de este país, es que por donde quiera que pase el pueblo me salude. Ese es el respeto que se merecen ellos. Entonces hay que ser recíproco con ellos. Aquí han venido muchachitos, profe, usted, si tengo un guante se lo doy. ¿Por qué no? Si yo nunca tuve uno cuando era chiquito, hasta que mi papá me lo regaló. Las necesidades que pasan los padres, que yo lo veo por eso. A veces admiro mucho más a los activistas, que con poco pueden hacer mucho. Entonces, tú ves que esos activistas, esos entrenadores que vienen de ligas menores, te ayudan a engrandecerte. Y después, cuando llegan a otro lugar, el que lo coge hecho dice, bueno, eso soy yo. Te he hablado de tres cosas en una, pero bueno. No, pero son bien importantes. Mire, ahorita estábamos hablando un poquito de pensamiento táctico y general de los lanzadores. Y es lamentable, por ejemplo, el que personas como usted, el que muchos de la gloria del béisbol están en su casa y no sé por qué razón no son llamados a dar clínicas como sucede en cualquier lugar del mundo, a decir, bueno, hoy vamos a tener un encuentro especial con Lázaro Valle, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar hablar al profesor Manuel Cortina o a Julio Romero o a quien sea, ¿sabes? Sí. Es lamentable, porque el béisbol cubano no está en condiciones de desperdiciar todo ese talento acumulado. Es que caemos en lo mismo. Tú sabes qué tiempo llevo yo para buscar la forma de sacar los restos de mi mamá de 4 años. Y yo no he podido sacarlo. Lo tengo claro, lo hablamos hace un tiempo. Que tú sabes que me puse mal, digo, no es posible, David, no tengo transporte, pero sacar los restos de mi mamá. Porque si hay una persona que tengo que agradecerle mucho, es al vicedirector de actividad deportiva, Raulito, que me apoyó mucho cuando la muerte de mi mamá, eso, pero ahí para acá, por gusto. Mi hermana me llama aquí, la otra que está aquí, mi hermano, pero ¿qué voy a hacer si estoy atado de pies y manos? Bueno, se sabe la situación que hay con combustible, pero no me pueden tirar un cabo. Y vuelvo y repito, no quiero hacerme un hombre, que crean que soy un hombre débil, que no soy cobarde a nada. Te lo digo así con toda sinceridad, pero sí te lo tengo que decir que estoy atado de pies y manos. El aparatico asma, por muy difícil que sea, como le decimos vulgarmente nosotros, son puta mala de spray. Señores, dos amén que me den, yo los pago y no quiero que me lo traigan. Pero denme la posibilidad de tener acceso a él. Yo soy asmático crónico. Aquí está, míralo, que no puedo andar sin esto. Yo soy asmático. Y yo pichaba con asma por dar la satisfacción a mi público, a mi equipo. Entonces, hay cosas que realmente te molestan. Luego el dinero no me importa. No me importa porque en definitiva yo, pero bueno, a veces tú dices, ¿para qué son 6,000 pesos exactamente? Para un paquete de pollo y, ¿cómo se llama? Y un aparatico más nada, no va para más. ¿Qué hay que inventar? Bueno, me habré quedado por aquí. No le voy a decir tampoco a la gente que me invento, porque no se van a decir, coño, se está haciendo la víctima ahora. No, me va. Hay muchos no en eso para caer en eso. Está disponible Lázaro Valle en otra situación, en otro contexto quizás, para volver a trabajar en el béisbol cubano. Yo trabajaría apoyando. Bueno, ya lo dije anteriormente. Yo juré que más nunca me vestía solo. Yo como industrial no trabajo juntos. Puedo apoyar aquí y allá lo que haga falta, pero no. Hay heridas que no se cierran por mucho que tú trates. Y como te dije, me siento bien porque la guía a los industriales ahí todo de este brazo. Han salido 2 campeonatos, no 2 victorias, dos campeonatos para la capital, 90 y 96. No sé qué puedo decirte al respecto. Sí puedo ayudar, siempre se ayuda porque a veces la casa te pone más viejo, pero es que tú estás viendo que es que no hay prosperidad de ningún tipo, no te llaman para nada, no te citan para nada, la misma ropa de la gloria que dan. A mí no me la dieron el año pasado porque dijeron de que yo simplemente había estado en la Serie Nacional y no me lo iban a dar y no sé qué le tocaba a la gente que no habían tenido. Está bien, que se queden con él. Que se queden, no me interesa, vuelvo y repito. Que sí me interesa que la gente me siga queriendo, que me sigan mirando, ese público que tanto me hizo sentirme bien, porque me ayudaba. A mí me complacía quedar bien con el público. Eso fue muy lindo. Pero por lo demás, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo estuve en Matanzas, tuve la oportunidad de que el profesor Fernando Sánchez me invitara a ver practicar a niños de la pequeña categoría. Ahí está también José Estrada. Y qué orgullo para esos niños poder tener entrenadores como esos de primera mano,
escuchar sus anécdotas, es bien importante. Sí, como no, siempre se aprende. De errores se aprende mucho. Como mismo yo aprendí siendo novato de muchos de los verdaderos pioneros del béisbol cubano, porque fueron pioneros, gente que jugaron en los 60, 70. Uno va aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay más desarrollo, hay más tecnología, somos los peloteros más altos, desde el punto de vista del ISOMA son más fuertes, y uno va aprendiendo. Pero llega el momento que si no te dicen nada, mi hermano, no te llaman para nada, que tú dices, bueno, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Si nosotros regresamos un poquito al pasado, tengo dos preguntas antes de terminar. La primera, ¿qué le podría decir Lázaro Valle ahora, 2026, a ese niño de La Habana Vieja, a ese niño que cumplió con su promesa de estar con sus padres hasta el último día y que cumplió con su país y cumplió con su pasión, que era el béisbol, a esta altura de su vida? Primero, lo primero que tiene que hacer un muchacho o muchacha que vaya a empezar en el deporte, primero amar a su familia. Son los únicos que nunca lo van a traicionar. Eso es una. Dos, disciplina, fíjate, y sacrificio. Hay que sacrificarse para llegar a algo en la vida. Pero una cosa mejor, no olvidarte nunca con quién te comiste un pan con tortilla o te tomaste un vaso con azúcar. Decía Orson Welles que cuando tú vas subiendo por la escala social de la vida, al que venga hacia abajo, míralo, porque cuando tú vengas hacia abajo lo vas a ver también. ¿Qué te está diciendo eso? Que no te puedes creer cosas. Nadie es mejor que nadie. Solo Dios da y quita. Porque hay personas que han tenido la oportunidad de cero llegar a la cúspide. Decía otra anécdota famosa de un ajedrecista, de un filósofo, mejor dicho, que le gustaba mucho el ajedrez, decía, ¿verdad que el ajedrez es un juego de ciencia? Pero la ciencia del ajedrez nadie la conoce como yo. Y le dije, ¿pero por qué? Sí, jugar al ajedrez es una ciencia. Dice, sí. La pieza el principal en el ajedrez, ¿quién es? El rey. Y la que menos vale es el peón. Pero al final del juego todos van para dónde? Para la misma caja. Eso es una enseñanza. Y otra cosa, en el caso mío y muchos más, ya mis padres no viven. Tengo dos hermanas, tengo una fallecida, me quedan dos hermanas. Mi hija tomó su camino, con mis dos nietos. ¿Y quién me queda a mí? Mi esposa. Quien no sepa valorar y querer a lo que tiene al lado, que realmente esa es tu columna vertebral y tu mejor almohada para pensar, es por gusto, porque ya uno llega a una edad donde ambos tenemos que cuidarnos. Y te lo estoy diciendo no solamente en el caso mío, sino de esos grandes campeones o campeonas que han tenido un hombre o una mujer, no detrás ni delante, sino junto a ellos. Esos son los verdaderos campeones, porque han estado en los más difíciles momentos para apoyarte. Y ser humano que se respeto y no sea capaz de valorar eso, cuesta mucho, de verdad. Y bueno, y cuando se tienen amigos como tú y todo tu colectivo de trabajadores, también se les agradece porque gracias a ustedes conocen las verdades y las necesidades de la verdadera gloria. Y mascarilla, cara a cara, vamos. Recta al pecho, aquí se dice todo. Recta al pecho, el mío a mi modo. Sin miedo, sin trampa, puro y duro. Los peloteros hablan sin miedo.